CIMAC Radio presenta La Boletina Violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres, por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. Una producción de la Observatoria Todas MX, Capítulo Sonora. Hola, buenas tardes. Les saluda Amelia Iruretagoyena Quirós, parte de la coordinadora de la Observatoria Ciudadana Todas MX Sonora, que en atención al programa de la Boletina Violeta, trataremos con ustedes en esta producción de CIMAC Radio el tema Mujer, tu derecho a una vida libre de violencia, dando voz a las expertas invitadas. Les recordamos, pueden comunicarse al 55 35 08 47 61. Repito, 55 35 08 47 61. Encuéntranos en X y en Facebook como CIMAC Noticias. También les recordamos que pueden escucharnos en cimacradio.org. Nuestro tema de hoy incluye información que toda mujer que tiene pareja debe de conocer. En la primera parte abordaremos cómo detectar la presencia de la violencia en una relación de pareja. Veremos la diferencia entre lo que son los conflictos en las relaciones humanas y, en cambio, cuando existen síntomas de violencia o ésta se ha desencadenado en una relación sentimental de pareja. En una segunda parte revisaremos el proceso de incorporación de juzgar bajo la perspectiva de género, y en la tercera y última participación conoceremos a través de Jurídicas Feministas AC, una organización de la sociedad civil, cuál es la valoración en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en las fiscalías y tribunales en los casos de las mujeres víctimas de violencia de género. Si bien contamos con leyes que definen la violencia en contra de la mujer, como es en el caso de la Ley de Violencia Familiar o la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es importante, en términos del enfoque de los estudios de género, ahondar en una explicación no solo jurídica de este grave problema. El enfoque de género ha visibilizado, como lo dice Fuller, que en toda sociedad existen patrones específicos de relaciones basadas en un sistema sexo-género dual y rígido. Es decir, que hombres y mujeres tienen roles asignados según el género, y estos últimos suponen a nivel social diferentes derechos y obligaciones. Hoy se reconoce que las relaciones de género son también relaciones de dominio y, por lo general, los hombres monopolizan las posiciones con mayor poder y prestigio. Se cierran las comillas por la cita de Fuller. A continuación, la presentación de nuestras invitadas, la doctora en Criminología y Delincuencia Juvenil, Luz María Durán Moreno, y la doctora en Derecho, María Auxiliadora Moreno Valenzuela, a quienes damos una cordial bienvenida, agradeciendo su disponibilidad de participación en este programa, quienes nos comentarán desde el enfoque de los estudios del conflicto, la perspectiva de género y los derechos humanos, la configuración de la violencia de los hombres hacia las mujeres. Empezamos con Luz María Durán. Bienvenida, Luz María. Y a continuación, pues las preguntas que nos interesaría contestaras en este programa. Luz María, ¿cuál es la diferencia entre conflictos de pareja y la violencia de género o de pareja? Muchas gracias por la invitación, Amelia, para ti, y también gracias al programa por hacerme el honor de estar aquí. Bueno, primero iniciemos con qué es conflicto. Y conflicto, desde la perspectiva de Galton, es una relación dinámica entre dos o más partes. Estas pueden ser personas, pueden ser grupos, estados, que tienen objetivos que no son compatibles o que
se definen como intereses en oposición. Ese es un conflicto desde esa perspectiva. Y bueno, eso un poco lo vamos a traducir a los conflictos de pareja, es decir, en las relaciones sentimentales y en los eventos de la vida cotidiana. Pero antes, creo importante señalar que el conflicto no es necesariamente negativo. El conflicto es una parte natural de las relaciones humanas y lo que va a hacer que esto se vuelva violencia, se convierte en violencia, va a ser la forma en que se va a gestionar el conflicto, ya sea tomando un camino que tenga que ver con la violencia o hacia la transformación positiva del mismo. ¿Cuándo se convierte un conflicto en violencia? Pues se convierte precisamente cuando las partes no encuentran los canales pacíficos para resolver sus diferencias y cuando existen, esto es muy importante, condiciones estructurales y culturales. Y con esto me refiero a condiciones estructurales a la desigualdad sistemática, sí, que genera injusticia y exclusión. Y cuando hablo de condiciones culturales me refiero a los discursos, a las creencias, a las ideologías que van a justificar o van a normalizar la violencia y ambas condiciones van a fomentar la agresión, ¿no? Ese es el contexto. Y un ejemplo, voy a tomar un ejemplo desde la perspectiva que tiene que ver con este asunto de algo cotidiano. Una discusión en casa acerca, ¿no?, de las tareas del hogar que parecen tan sin importancia y tan prosaicas, pero a veces tienen realmente detrás toda un trasfondo. Por ejemplo, y voy a tomar el mismo ejemplo que da el autor, que en este caso es Lederach. Él dice, por ejemplo, cuando está en juego, ¿quién lava los trastes? ¿Verdad? Parece algo tan simple, pero en realidad hay algo más profundo. Si se resuelve el conflicto, en ese momento se decide quién lava los trastes. Pero si se transforma el conflicto, ¿no? Entonces, ahí se tiene que ir hacia atrás y ver, hacer el análisis del mismo. Por ejemplo, ahí está, detrás de ese evento está la naturaleza y la calidad de nuestras relaciones, están las expectativas que tenemos unas personas de otras, están también las interpretaciones de nuestras identidades como individuo y como familia. Y también está el sentido de autovaloración y el cuidado por cada una de las demás personas. Y también está la naturaleza del poder y el proceso de toma de decisiones en nuestra relación. Entonces, eso es el trasfondo de, bueno, ¿qué se entiende por conflicto? Y en esta escalada, hay una escalada del conflicto desde esta perspectiva, en este caso de Galton, es precisamente un conflicto latente, es cuando existen diferencias en los intereses, en los valores entre las partes, pero no hay una confrontación directa en ese momento. Entonces, es decir, puede resolverse quizá a través del diálogo y de la comunicación. La siguiente es un conflicto manifiesto, donde las partes ya empiezan a expresar sus diferencias, ¿no?, de manera pública y a desarrollar sentimientos encontrados de desconfianza, de enojo, de resentimiento, etcétera. Luego viene la escalada del conflicto, donde se van intensificando los enfrentamientos verbales o estructurales y pueden surgir, ya ahora sí, amenazas o actitudes de discriminación. Y finalmente, la violencia directa, donde ya el conflicto se traduce en agresiones físicas, psicológicas o simbólicas. Entonces, creo que ahí podemos entender el conflicto y la escalada y pues la violencia de género. Ahora sí, hablando ya de violencia de género, vamos a estar hablando precisamente de esta violencia que se dirige contra la mujer, contra las niñas por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y que afecta de manera desproporcionada. ¿Qué puede ser? Pues los actos que infligen daño o sufrimiento físico, mental, sexual, amenazas, coacción y otras privaciones de libertad, ¿no? Pues muy amplia tu explicación, Luz María. Únicamente ya para efecto de cerrar, ¿nos podrías hablar acerca del ciclo de la violencia, que de alguna manera lo has planteado en tu explicación,
pero para que quede mucho más, vamos a decir, redondeado en cómo se da este ciclo. Bueno, primero, en una relación familiar, de pareja, etcétera, empiezan a aparecer síntomas, ¿no? Síntomas de la violencia que se puede dar. ¿Cómo? ¿Qué puede ser? Pues el hecho de ridiculizar, la humillación, los gritos, las amenazas, ¿no? Aislar a la persona de sus familias, de sus amistades, etcétera, ¿no? Entonces, se van dando eventos, como dicen los autores, no es algo que aparezca de pronto, sino que hay un proceso, ¿no? Que se va gestando y en esta etapa del ciclo de la violencia, particularmente el ciclo de la violencia de género, tiene que ver con 3 etapas. Una es la fase de acumulación de tensión, donde aquí lo que sucede es cómo aumenta y se manifiestan estos pequeñas tensiones o desacuerdos de los que decíamos hace un momento y que van a escalar de una manera rápida. Luego tenemos el estallido de la violencia, donde ya se manifiesta de diversas maneras: física, verbal, psicológica, económica, y la víctima puede sufrir lesiones dependiendo del tipo de daño que se ocasiona. Y finalmente la fase de arrepentimiento o luna de miel, donde el agresor muestra actitudes, ¿no? de arrepentirse, de pedir perdón, realiza promesa de cambio, etcétera. Entonces empieza a dar otra vez este acomodamiento de la relación familiar y de la relación de pareja, y que es un ciclo que se va a estar repitiendo a lo largo de la historia de vida de la familia, de la pareja. Pues muchísimas gracias, Luz María, muy clara la explicación que nos has ofrecido. Y enseguida vamos con la doctora María Auxiliadora Moreno. Nuestra primera pregunta, doctora, es: ¿en qué consiste el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por coincidir en este espacio de radio. El derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia es un derecho fundamental que busca proteger a las mujeres de todas las formas de violencia y discriminación para garantizar su dignidad. Podemos separarla en 4 aspectos. Uno es protección contra la violencia, contra todas las formas: física, sexual, emocional, psicológica. Y bueno, sabemos que hay diferentes modalidades de la violencia, ¿no? Entre ellas también ahora asistimos a ver la violencia digital, la violencia económica, etcétera, ¿no? Entonces, también podemos entender este derecho como igualdad y no discriminación. Es decir, que significa que las mujeres deben ser tratadas con la dignidad y respeto sin sufrir discriminación por su género, o sea, por el hecho de ser mujeres, en todos los espacios de su vida, de su participación, ¿no? El tercero sería acceso a la justicia, que es el derecho a acceder a la justicia, o sea, la posibilidad real de acceder a la justicia y recibir protección y apoyo en caso de sufrir violencia. Y un último y cuarto, la prevención y erradicación, es decir, el derecho de las mujeres a que se generen por parte del Estado mecanismos que prevengan y erradiquen la violencia contra las mujeres. Lo que requiere en este aspecto es la implementación de políticas y programas efectivos. Y estos 4 aspectos serían como el desglose de lo que es este derecho fundamental, ¿no?, de las mujeres como derecho humano fundamental. Pues muchas gracias, doctora. Y enseguida te molestamos con esta pregunta, que es valorativa. ¿Qué tan garantizado está este derecho a la no violencia de las mujeres por parte del Estado en nuestro país? En México, bueno, podemos afirmar sin lugar a dudas que México es uno de los países que más garantizado tiene el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Sin embargo, esta garantía, que es más formal, es decir, existen leyes, como producto de los tratados internacionales, se han generado leyes, se han generado cambios en las leyes como producto de los tratados firmados de derechos humanos firmados por México. Se han generado diferentes mecanismos
también como producto de esos acuerdos internacionales, y obviamente cambios a la Constitución. En la Constitución es el primer lugar donde se establece el derecho humano y la igualdad entre mujeres y hombres, así como la no discriminación. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son como las más destacadas, ¿no?, que establece la obligación del gobierno federal y estatal de trabajar de manera mancomunada para proteger a las mujeres víctimas de violencia y garantizar su derecho a una vida libre de esta, ¿no? También se encuentra la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que establece la obligación del Estado de transversalizar la perspectiva de género para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Y destaca también los tratados internacionales como la Convención de Belén do Pará, que obliga a los estados parte a establecer mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, mejor conocida como la CEDAW, obliga a los estados a establecer un marco normativo para impulsar la igualdad de género entre mujeres y hombres. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que protege a las mujeres, especialmente las mujeres con discapacidad, para ser protegidas, ¿no?, contra la violencia de género. Quiero señalar en este punto que el marco normativo es muy amplio. Sin embargo, los cambios a la Constitución, si ustedes recuerdan, antes la Constitución comenzaba en el capítulo primero con las garantías individuales. Uh-huh. Con la reforma del 2010 se modificó este título y ahora se llama los derechos fundamentales y sus garantías. Y cuando habla de garantías, habla de los mecanismos que está obligado el Estado a generar son mecanismos institucionales, mecanismos legales, porque vamos a decir, si una mujer tiene derecho a acceder a la justicia, pero no existen los juzgados o no existen los funcionarios adecuados, entonces están fallando las garantías para que ellas puedan acceder. O si los resultados de las denuncias no son resultados efectivos en términos de protección, entonces los mecanismos están fallando, las garantías institucionales están fallando, las garantías legales están fallando para esta protección. Entonces, resumiendo, diríamos que tenemos un marco jurídico muy amplio en términos de garantizar este derecho, pero que al materializarse en la realidad, pues todavía existen cuestiones como estas que usted nos comenta al final, donde por la infraestructura, vamos a decir, en términos institucionales, la capacitación del personal, etcétera, esta garantía pudiera no estarse cumpliendo. Pudiera no estar funcionando como debiera o pudiera estar incompleta, y en todo caso la tarea sería buscar cómo fortalecer esta garantía. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, como última pregunta, ¿cómo pueden hacer valer las mujeres este derecho a una vida libre de violencia? Creo que primero conociendo los derechos que tienen, conociéndolos. Es muy importante en esta perspectiva que el Estado se aplique en esta posibilidad de usar los medios a su disposición para que las mujeres conozcan estos derechos a través de la radio, a través de las televisoras, a través de los mecanismos de los medios de las redes sociales, buscar formas que permitan hacer llegar este conocimiento y los mecanismos específicos para hacerlos valer. Porque si ellas no los tienen claros, saben que tienen derecho a la salud, pero no saben cuál es el camino para acceder, o sea, los mecanismos, el tránsito que tienen que hacer para poder llegar a lograr este derecho. Entonces, pues la garantía, volvemos a decir, no está funcionando como tal. Pues muchísimas gracias a ambas doctoras por haber aceptado esta invitación. Fue muy ilustrativa la información que nos han comentado y bueno, vamos a continuar en este programa
hablando de este derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero bueno, antes, ¿verdad? Queremos recordarles que estamos a nuestro auditorio en redes sociales, en X, en Facebook, como CIMAC Noticias, y nuestro teléfono es el 55 35 08 47 61, y también les recordamos que pueden escucharnos en cimacradio.org. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. La boletina violeta, ni un paso atrás en lo logrado. La visibilización de la violencia en contra de las mujeres ha sido producto de la lucha del movimiento feminista. En el año 2007 se logró la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ley que en la actualidad contempla los tipos de violencia, los ámbitos donde ésta ocurre, así como la existencia de un sistema para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, la ley por sí misma no garantiza que las mujeres vivan realmente una vida libre de violencia, porque para poder erradicarla se requiere desmantelar una cultura patriarcal que fomenta la desigualdad, la discriminación y la explotación de niñas y mujeres. Un camino aún largo por recorrer que requiere, entre otras cosas, unidad y perseverancia en la lucha feminista. Comunícate con nosotros. La boletina violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Regresamos con ustedes recordándoles nuestros teléfonos 55 35 08 47 61, y en las redes sociales encuéntranos en X y en Facebook como CIMAC Noticias. También les recordamos que pueden escucharnos. A continuación recibimos a la maestra Elvia Sataray Andablo, es magistrada del Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del citado tribunal. Muchas gracias, maestra Sataray, por su disponibilidad para comentar sobre la incorporación de juzgar con perspectiva de género en la esfera judicial. Empezamos con la primera pregunta. Bienvenida. ¿Qué es lo que ha hecho posible que en nuestro país exista la obligación de los y las juezas, magistrados y ministros de juzgar con perspectiva de género? Amelia, primeramente, permíteme darte las gracias por la invitación que me haces a tu programa y de coincidir con estas mujeres tan valiosas en esta cabina de radio. Antes de contestar tu pregunta, quisiera decirte lo que ha significado o lo que significó para mí en un momento determinado la perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género, el antes y el después. Yo estuve trabajando en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora durante más de 30 años. Entonces, pues hace 2 décadas, 3 décadas, no existía este tema de la perspectiva de género, no existía la materia, no la conocíamos. Entonces, nuestras decisiones judiciales eran muy a rajatabla. Y de verdad, debo decirte que a mí en lo personal eso me dejaba frustrada porque era como si a un determinado número de asuntos o de casos teníamos que aplicarles la ley igualita, sin individualizar y sin atender el caso concreto. Y eso era muy frustrante para mí como profesionista, como operadora del derecho. Yo inicié pues desde secretaria de acuerdos y ahí yo me daba cuenta de ciertas decisiones y aunque había algo que se me encendía en mi mente, todavía no alcanzaba a dilucidar qué era. Hasta que más o menos entrando en la década de los 2000, que nos empezaron a educar, a capacitar con perspectiva de género. Ahí encontré el eureka.
Okay. Totalmente, porque fue un antes y un después. Pude ver claramente lo que significaba aplicar esta herramienta metodológica, cómo era de diferente el resultado al aplicarlo, no sé, en un divorcio, en una pérdida de la patria potestad, en un juicio de alimentos. Era pues un resultado muy distinto. Ahora a tu pregunta, ¿qué es lo que ha hecho que nosotros ahora tengamos que utilizar con perspectiva de género? Pues definitivamente son estos avances de la sociedad, de la cultura, y por supuesto que han quedado plasmados en nuestra Constitución, en el artículo 1 y en el artículo 4, ¿no? Esas reformas sin duda han sido el precedente sobre los que se sientan las bases de esa metodología. Los tratados, las convenciones internacionales que México ha ratificado, de que ha sido parte, y las determinaciones de que son obligatorias. La metodología no es una norma que sea optativa, como muchos incluso todavía piensan. Un operador jurídico, un juez, un magistrado, magistrada, ministro de la Corte, tiene que forzosamente utilizar esta perspectiva de género, ¿no? Eso ya está determinado, la jurisprudencia, los precedentes, todo eso ha llevado, y por supuesto que nosotros como operadores jurídicos, perdón que todavía me digan nosotros, fueron más de 30 años, a veces no puedo evitar todavía claro, traes la camiseta puesta. Pero ya no es así, ¿no? Entonces los juzgadores, magistrados, magistradas deben de estar capacitados, porque como decía ahorita la doctora María Auxiliadora, pues ¿de qué sirve que exista un bloque bastante amplio de leyes, de convenciones, si en la realidad no los vamos a aterrizar? En realidad sirve de nada, ¿no? Entonces, ahora yo creo que lo que sigue, el siguiente paso, es que todos los operadores jurídicos del país estén capacitados y tengan conocimiento de esta herramienta y la apliquen para que de esta manera pueda beneficiarse verdaderamente la sociedad. Muy bien. Muchas gracias, magistrada. Y seguimos con otra pregunta, ya más puntual. ¿En qué consiste juzgar con perspectiva de género las controversias en materia de violencia, estando la mujer en condición de víctima? Bueno, pues yo creo que en primer lugar, el juzgador a quien le llegue este asunto tiene que visibilizar los hechos. La Corte ya ha determinado con sus protocolos una serie de pasos. Y esos pasos consisten precisamente en eso, en visibilizar precisamente los hechos y ver si de los mismos no se desprenden situaciones, categorías sospechosas en relación de género, en relación de sexo, como tema ahorita de nosotros, ¿no? Y ver la violencia, ¿no? Las cuestiones que aquí han sido realizadas, ¿no? Por un victimario, ¿no? Uh-huh. Y que fueron recibidas por la víctima. Entonces aquí consiste en eso, ¿no? En poder captar, en acercar esa visión, en acercar, leer entre líneas de leyes, de hechos, de convenciones, de sucesos, todas estas situaciones que puedan acarrearnos, juzgar de una manera incorrecta y pues discriminar, y que no haya igualdad, ¿no? Igualdad sustantiva. Entonces vamos a decir que se trata de buscar un equilibrio, pues de tal manera que bajo esas condiciones específicas las mujeres víctimas de violencia puedan reconocerse pues las condiciones o situaciones en la que ésta se encuentra, ¿no? Vamos a decir de pobreza, en una situación pues de discriminación particularmente, o ser una mujer discapacitada, etcétera. Sí, claro, totalmente, Amelia, porque nosotros como jueces no somos libres de los estereotipos, no somos libres de los prejuicios. Nosotros no los creamos, pero pues venimos de familias que los tienen, y por lo tanto nosotros, al ponernos la toga, no de manera automática desaparecen de nuestra cabeza. Nosotros por eso tenemos que educarnos. Los jueces, las juezas tienen que educarse en ese sentido para deshacerse, para quitarse esos estereotipos, porque es muy fácil. Es muy fácil, de repente podemos tener un caso de violación y ¿qué dice el juez o la jueza?
pues es que traía un vestido muy corto, un escote muy pronunciado, o ella aceptó irse con él. Entonces, ese tipo de argumentos son inaceptables en un juzgador, en una juzgadora. Y para eso se tiene que trabajar. Yo te lo puedo decir en lo personal, de que sí nos ocurre, sí nos pasa. Sí. O sea, sí es fácil decir. Y como magistrada me topé con sentencias de jueces que lamentablemente tenían este tipo de estereotipos, ¿no? De que sacaban unas conclusiones de por qué si fue víctima de un delito tan grave como violación, por ejemplo, por qué no actuó de esta manera o de esta otra. Entonces le están exigiendo a la víctima una forma de comportamiento y en realidad no se están poniendo en los zapatos de la misma, no están entendiendo el contexto, no están entendiendo a la víctima, no están atendiendo a muchas circunstancias y están suponiendo solamente cómo debió de haber actuado. Que en ese caso es una revictimización. Sí, entonces cae precisamente en eso, en la revictimización, en la incredulidad del dicho de la víctima. Yo creo que todas esas situaciones son muy importantes y deben de tomarse en cuenta, pues para nosotros decir de esta forma aplicamos la perspectiva de género, ¿no? Muchas gracias, magistrada. Nos da mucha luz en el tema. Y la siguiente pregunta es, cuando la mujer está incriminada en la comisión de un delito, ¿también se les debe de juzgar con perspectiva de género? ¿Y qué implica que se aplique esta perspectiva ya en este tipo de casos? Cuando la mujer no es víctima, sino que ella es la, vamos a decir, perpetradora del delito, ¿no? Bueno, pues es un tema bastante complejo, pero sí, también hay que juzgar con perspectiva de género en algunos casos, cuando la mujer es la victimaria, ¿no? Quiero aclarar que en estos casos no se trata de justificar la conducta o de que salga impune. Se trata de comprender por qué la mujer actuó así en un determinado caso, que la llevó a cometer el delito. Entonces, sí, definitivamente hay que ver el entorno de esta mujer. Y me hace recordar un caso que para mí siempre me ha resultado uno de los ejemplos pues más emblemáticos o más significativos en mi carrera. Es el caso de, le vamos a poner Lupita. Ella creció en un entorno donde las relaciones entre personas que cometen delitos relacionados con el narcotráfico era muy común, muy normal, una cuestión cultural. Ella huérfana, criada con abuelita. A los 14 años la conoció una persona que se dedicaba a estas actividades, la embarazó, la trajo a vivir a Sonora, ella vivía en Sinaloa, la trajo a vivir a Sonora y él siguió dedicándose a actividades ilícitas, la dejó en una casa, le rentó una casa a ella y al niño y en esa casa se cometían, en esa casa llevaban a las personas que secuestraban. La participación de ella era alimentarlos a estas personas mientras se veía lo de su rescate, que nunca hubo rescate, ¿no? Porque las terminaban privándolas de la vida. Cuando atrapan a esta banda, porque era toda una organización, pues va Lupita con apenas 19 años de edad, recién había cumplido los 18 y recién era imputable, ¿no? De verdad, eso fue como en el año 2003. Yo, sinceramente, quería ayudar a esta muchacha, a esta jovencita, porque yo veía todo el entorno, toda la situación de ella, toda la violencia, porque era víctima de violencia por parte de esta persona. Pero yo, por más que le buscaba en que los elementos del delito, que la imputabilidad, que la antijuricidad, que todo lo que ustedes quieran como elementos de delito, como un excluyente de responsabilidad, pues no encontraba absolutamente nada y me daba de verdad mucha pena no poder hacer nada más por esta chica. Quiero aclararles que entonces no conocía la perspectiva de género, pero esa muchacha merecía ser juzgada con perspectiva de género. Su situación implicaba porque ella además era una víctima de las circunstancias. Y sí, sabemos que muchos casos de mujeres que están en prisión
vamos a decir, son como el caso de Lupita. Sí, y la Corte ha resuelto ya casos de mujeres que han privado de la vida a sus parejas con perspectiva de género. La Corte ha devuelto los casos a los tribunales locales para que juzguen a estas mujeres con perspectivas de género, porque en las primeras instancias no se ha abordado el tema de lo que ellas estaban sufriendo, de lo que estaban pasando durante años, durante una década o 2 décadas. Ellas estuvieron sufriendo violencia reiteradamente y pues llegó un momento que a lo mejor no supieron cómo salir de esa situación, y no digo que no las estoy justificando de ninguna manera, un delito siempre será un delito, pero en estos casos, pues ya había llegado a un nivel, hay atenuantes, sí, el nivel ya era muy alto, ¿no? Y pues por ahí explicaban el círculo vicioso de por qué no se van, por qué no salen de esa relación. Y son muchas cosas las que están pasando por la cabeza de una mujer, y es un juzgador, un magistrado tiene que entenderlas para poder juzgar con perspectiva de género. Muchas gracias, magistrada. Para mí sigue siendo magistrada. ¿Cómo considera que las mujeres pueden hacer valer su derecho a vivir una vida libre de violencia? Primeramente, denunciando, ¿no? Por ahí ya decían, conociendo los derechos, denunciando, es una manera que tienen ellas de hacer valer sus derechos. No aislarse. Buscar siempre redes de apoyo institucionales, familiares, de amistades. Eso pueden hacer ellas, ¿no? Otra situación que también nos corresponde a nosotros como Estado, y aunque los tribunales no somos precisamente generadores de políticas públicas, a través de nuestras sentencias sí podemos hacer algo por la protección de esas mujeres. Y en algunos casos se pueden dictar medidas, no solamente para el violentador, no solamente para el hombre, de que aparte de la pena que se le dé, la pena corporal o la pena económica o la que corresponda, haya un curso, por ejemplo, ¿no? En este tema que lo concientice de lo que implica, ¿no? Su actuar, pero también algo muy importante, Amelia, la educación a las mujeres, porque cuando una mujer es víctima, yo creo que también hay que mandarla, hay que llevarla a que se eduque en ese sentido, porque más tardamos en dictar la sentencia que ella ya está de nuevo visitándolo en la cárcel. Pues muchas gracias por su participación. Despedimos la interesante participación de la maestra Elvia Zatarain. Permanezcan atentas y atentos con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos con más de la Boletina Violeta. Antes, permítanme recordarles nuestro número telefónico 5535-084761, y nos encuentra en redes sociales como CIMAC Radio en X y en Facebook. También les recordamos que pueden escucharnos en cimacradio.org. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. La Boletina Violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Juzgar con perspectiva de género es una acción afirmativa que tiene como propósito reconocer la condición de mayor vulnerabilidad de las niñas y mujeres frente a un sistema de justicia históricamente permeado de discriminación, al guiar sus actuaciones por una aparente neutralidad de las leyes, al no tomar en consideración las brechas de desigualdad en el ejercicio de los derechos de hombres y mujeres
e inclusive en la existencia de una normativa que ha negado determinados derechos de niñas y mujeres frente a los varones. Si bien en la actualidad los tribunales han tenido avances importantes en poner en práctica el protocolo para juzgar con perspectiva de género enarbolado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante, resta mucho por hacer para transformar una realidad que dista de ser igualitaria y estar desprovista de discriminación y violencia. Comunícate con nosotros. La Boletina Violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Ni un paso atrás en lo logrado. Regresamos a este espacio de la Boletina Violeta. Gracias por continuar con nosotras y platicarnos qué piensas sobre nuestro programa. Comunícate al teléfono 55 35 08 47 61 y en redes sociales encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Noticias. También les recordamos que pueden escucharnos en cimacradio.org. A continuación, en esta última parte de nuestro programa, tenemos una conversación con la licenciada Gabriela Herrera, representante de Jurídicas Feministas AC, una organización de la sociedad civil con residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, que cuenta con un cuerpo de abogadas especializadas en el litigio con perspectiva de género en el área familiar, penal y civil. Bienvenida, Gabriela, y vamos con la primera pregunta. Muchas gracias, doctora Amelia. Pues siempre es un gusto participar en actividades y en estos espacios para las mujeres que trabajamos con la violencia de género. Muchas gracias a ti. Bueno, la pregunta primera es, en el trabajo que ustedes desarrollan, ¿qué problemas siguen presentes en los procesos judiciales que se siguen a las víctimas de violencia por sus parejas? Pues sí considero que hay una crisis bastante desafortunada para las víctimas de violencia, de las diferentes violencias. Hablando en el contexto de las fiscalías, por ejemplo, las investigaciones son raquíticas. Se hace lo que se alcanza a hacer, se hace lo que se puede con el recurso que se tiene. Por ejemplo, pues nosotras hemos identificado respecto a las atenciones, ¿no? que hacemos, los acompañamientos, cómo responden las autoridades, pero también las quejas que llegan de las usuarias cuando ya llegan de procesos jurídicos a la organización por un servicio. Por ejemplo, hay mucha inconformidad por los tiempos, por la mala atención, por también las decisiones que toman las personas que están atendiendo como ministerios públicos. En este caso, la clasificación que se le da a los delitos, siempre buscando el menor perjuicio para los agresores. Hay víctimas que llegan por violación y que incluso verbalizan ante el Ministerio Público directamente los hechos de una violación y toman la denuncia como abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Incluso se sigue sosteniendo las lesiones en lugar de violencia familiar. Entonces, sí nos parece preocupante también pues estas situaciones. Me parece, como decía yo, clasifico de raquítica la respuesta de las autoridades, por ejemplo, ante una medida de protección. La víctima, la ley dice que son hasta 5 días para que se le notifique al agresor. Sin embargo, la víctima llega por la medida de protección, pone la denuncia, le dan la medida de protección y se tardan hasta 10 o 15 o más días en notificarle al agresor esa medida, y cuando la víctima la quiere hacer efectiva, pues resulta que no está notificado el agresor, por ejemplo. Entonces, esa falta de capacidad de respuesta por parte de las agencias de investigación criminal para realizar estas notificaciones, ¿no? Algo tan básico. Y pues esos son como las principales situaciones durante la investigación. Pues son muy pocos los elementos que un ministerio público integra a una carpeta de investigación. 2 testigos y un peritaje psicológico en un término de 6 meses. Entonces, ¿y ahí cuáles van a ser las consecuencias, Gaby, de esta falta de una buena investigación? Esta primera etapa es medular para cuando llegamos
vamos a una audiencia con un juez. El juez no revisa con antelación el caso, sino que al juez se le entrega la carpeta al momento de la audiencia y revisa únicamente lo que él tiene en ese momento. Entonces, él revisa 2 testimoniales que son de oída, revisa un peritaje psicológico que nos ha tocado ahora que salen, que las víctimas les están poniendo estos peritajes donde no salen con ninguna afectación cuando la víctima tiene 10 o 15 años sometida en la violencia psicológica, porque estos peritajes son copy-paste de trabajos armados que realizan estos peritos en psicología y peritas que están en los centros de justicia para las mujeres. Entonces, sí me parece preocupante y esas son algunas de las dificultades que nosotras identificamos en los procesos de investigación. Sí, se escucha mucho por parte de los jueces porque a veces son a los que les recriminamos, pero pues sabemos que una mala investigación pues no permite a un juzgador hacer más allá de lo que puede hacer. La siguiente pregunta, Gaby, sería ¿ocurre aún la revictimización de las mujeres en las instancias judiciales? ¿Nos puedes explicar cómo se materializan esas, aunque ya nos has abonado algunas cuestiones, ¿no? Pues así, en experiencias que ustedes han tenido, ¿cómo se están materializando esta revictimización? Pues pareciera que esto ya no sucede, pero en realidad sigue sucediendo con el personal específicamente del Centro de Justicia de las Mujeres, donde las víctimas que llegan con nosotras pues han mencionado que cuando pasan, por ejemplo, con la Ministeria Pública, todavía le siguen haciendo preguntas como, pero ¿por qué no denunciaste antes? O ¿por qué no hiciste algo con esa situación? Incluso en una ocasión nos tocó que estábamos en la sala de espera y salió una Ministerio Público muy enojada porque tenía mucha gente aquí en el Centro de Justicia y dijo, ahora todo quieren denunciar, todo es violencia, y se metió enojada, ¿no? Entonces, a este grado es que hemos llegado, ¿no? Entonces, así como pues identificamos buenas prácticas por algunas servidoras, también existen estas prácticas aún sobre las ministerias públicas o las personas que son las primeras que atienden, ¿no? También otras de las situaciones que identificamos es en las audiencias. Las audiencias ahorita pues se llevan virtuales aún en nuestro estado. En muchos estados de la República ya son presenciales porque ahí pues el juez puede identificar otros factores al momento de juzgar, ¿no? Los comportamientos, los movimientos, las expresiones, y que eso no se está haciendo ahorita en nuestro estado, ¿no? Entonces, todas las audiencias son virtuales. Pues la economía de los procesos, la economía para los juzgadores, ¿no? Entonces, porque hay jueces que llevan hasta 10, 12 audiencias o más en un día, pues. Entonces, es bastante también, pues, infortunio para las mujeres, pues, que un juez llegue cansado de 10 audiencias y que quiera iniciar su audiencia rápido. A veces yo tengo que solicitar la voz porque ni siquiera me dejan como asesora jurídica participar porque lo que el Ministerio Público diga. Entonces yo tengo que levantar la mano e interrumpir al juez porque incluso ya he sido amonestada en esta situación por los jueces. Si usted me vuelve a interrumpir, queda amonestada en este momento con tantas sumas porque empieza la audiencia, siendo las 14 horas del día, y que presente la asesora jurídica, que presente. Entonces son tan rápidas que ni los imputados ni las víctimas entienden a qué se está refiriendo esta audiencia. Pues entonces sí tenemos que estar, me imagino las víctimas que van sin asesora jurídica, o sea, que cuál es la fortuna de estas mujeres, pues, ¿no? Entonces, pues sí, todo un dilema sigue siendo el acceso a la justicia. Otra pregunta sería, si nos puedes comentar más que pregunta, un caso emblemático que hayas tenido en el cual la defensa con perspectiva de género haya marcado la diferencia en el trabajo de las y los juzgadores. Es decir, que realmente el defensor, o en este caso ustedes, pues hayan actuado con perspectiva de género y eso haya marcado la diferencia. Sí, claro.
en la parte de la orientación para la toma de decisiones de las víctimas, aquí me parece muy importante porque las víctimas confían en nuestro criterio y lo que nosotras desde el conocimiento jurídico pues tenemos que ofertarlas una serie de decisiones que ellas pueden tomar, pero al final del día ellas son las que deciden sobre sus propias situaciones. En este caso fue una víctima pues había denunciado por violación, por violencia familiar y no habían prosperado sus asuntos por el poder económico y político de esta persona. Entonces, cuando el caso llega a nosotras, ya está con una insistencia por parte de la defensa para una suspensión condicional del proceso. Ella ya agotada de tanto tiempo, pues dijo, yo ya quiero que esto termine. Entonces, pudimos realizar una negociación para, nosotras le hicimos una propuesta de reparación del daño integral con perspectiva de género, donde estuviera ahí inmerso el gasto que ella hizo por el hecho que se generó, tanto el tiempo que dejó de trabajar, las rentas que tuvo que pagar cuando la sacó de su casa, los abogados, el costo de gastos de abogados que normalmente te dicen en fiscalía que no se puede cubrir y sí se cubre. La Ley General de Víctimas lo dice, que es un derecho de la víctima que se le cubra también el gasto generado por abogadas y abogados, ¿no? Entonces, que esto es muy alto. Entonces, aquí también pues se logró una suspensión condicional con el tiempo de 3 años de vigilancia, una reparación del daño de 264,000 pesos. Se logró que el agresor fuera a terapias psicológicas, que pagara la pensión alimenticia, porque esto va incluido en las medidas de suspensión condicional, por supuesto, aquí me pareció muy importante una disculpa pública para la víctima. Creo que la jueza que nos tocó con esta preparación y esta perspectiva de género, pues también se logró porque había condiciones. Nosotras tendríamos una propuesta y una solicitud y había una jueza que conocía sobre la perspectiva de género y los derechos de las mujeres. Entonces fue muy posible todo este paquete de medidas para la víctima y creo que eso fue un caso de mucho éxito para nosotras. Pues muchísimas gracias, Gaby, muy ilustrativo el caso. Y bueno, una pregunta que hemos venido reiterando es, ¿qué sugerencias podrías tú comentar para que las mujeres hagan efectivo su derecho a vivir una vida libre de violencia? Aquí, pues, se requiere de muchos factores, no hay como una recomendación precisa que sea efectiva para todas porque las mujeres somos muy diversas y venimos de diferentes contextos, nacionalidades, raza, sexo, entonces, género, entonces, en ese sentido, lo que yo normalmente pues promocionamos en Jurídicas, pues es sí atender el caso directamente que te está pasando, poner la denuncia para que se le dé seguimiento, pero también hay una parte de prevenir esas violencias, ¿no? ¿Cómo voy a prevenir no ser víctima? Pues es muy difícil, ¿no? Porque ahorita las violencias son tan subjetivas que son difíciles de identificar, pero sí creo que hay una responsabilidad de todos los ámbitos de aportar y abonar a esta eliminación y prevención de la violencia, ¿no? También pues estas estructuras jurídicas que tenemos que no favorecen, como decía yo, en los tiempos para las víctimas que pueden llevar procesos hasta de 3 años, 4 años, entonces también no es muy favorecedor. Entonces, pues yo la recomendación en un principio es que sí se denuncie con miedo o sin miedo, porque a veces no queremos presentar la denuncia porque pues tenemos miedo, pero si no la presentas, ese miedo va a continuar. Y si la presentas, ya vas a dar parte a una autoridad, entonces ya estás haciendo tu caso de alguna manera partícipe al Estado, cediendo esa responsabilidad, pues, ¿no? Entonces, pues estar alerta constantemente de las violencias y pues aprender a reconocerlas, identificarlas y que cada una tiene un instinto
que puede identificar cuáles Yo creo que el pudieran ser, acompañamiento es muy cuáles importante, pudieran ¿no? ser esas También. medidas. Sí, eso es muy importante. Entre más personas conozcan de nuestro caso, más protegidas estamos. ¿Sí? La vecina que le tenemos confianza, desde prender el foco, poner en tu casa, si vives con el agresor, identificar un objeto en cada lugar de tu casa que puedas utilizar para defenderte, tener una mascota enfrente, son cosas que te pueden salvar la vida en un determinado momento. No todo el tiempo la salida es jurídica para muchas, pues no, muchas no tienen condiciones de que su salida sea jurídica. Muchísimas gracias, pues aquí a la representante de Jurídicas Feministas, Gabriela Herrera. Cerramos esta entrevista que pues alimenta este programa Mujer, tu derecho a una vida libre de violencia. Esperando haber contribuido a enriquecer su información en relación a la necesidad de continuar trabajando por hacer valer el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres en nuestro país. Estar conscientes de este derecho puede marcar la diferencia en la construcción de una sociedad menos violenta y protectora de los derechos humanos de todas. Recordemos, la violencia se aprende, no debe de ser admitida o tolerada. Se debe de actuar, solicitar ayuda y denunciarla ante la autoridad. Se requiere que las mujeres detecten su forma a veces sutil de expresarse para que pongan límites y si estos no funcionan, adoptar medidas como la separación, el divorcio y si es necesario, la denuncia penal. Por ello se requiere una política pública fuerte que empodere a las mujeres para que logren la independencia económica de los violentadores. Tomemos en cuenta que aceptar la violencia es condenar a las nuevas generaciones a continuar perpetuándola y seguir descomponiendo el tejido social que nos amenaza con la creciente inseguridad en todos los espacios de nuestra vida. Agradecemos el habernos acompañado en esta emisión del programa La Boletina Violeta a las académicas doctora Luz María Dural Moreno y doctora María Auxiliadora Moreno Valenzuela, a la maestra Elvia Satarain, con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de Sonora, a la licenciada Gabriela Herrera, fundadora y directora de Jurídicas Feministas AC, y muy especialmente agradecida con ustedes, radioescuchas, por haber estado presentes siguiendo esta transmisión. Muchísimas gracias. Continúa sintonizando CIMAC Radio. CIMAC Radio presentó La Boletina Violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. Una producción de la Observatoria Todas MX, Capítulo Sonora.